6 minutos. Bueno, ¿el nombre? La vida es equilibrio. Ana Dadel No siempre es fácil, da pero vale. del Conde, no Badel, porque a veces lo confunden. Badel, Sala, ¿Qué necesitas? ¿Naciste el año? 33. 1933. Vive el equilibrio. En tiempos de Franco, ¿Cansado ¿no? de que tu Sí, compañía sí, te sí, suba el tiempo de la cada vez el dictadura. seguro de tu coche? Vente Cuando a comenzó la guerra, que desde tenía... siempre nos ha hecho diferentes. El seguro decreciente. Yo cuando empezó la guerra me parece que empezó el 36. Llama al Yo tendría unos 3 añitos. 555. ¿Recuerdas algo de...? Son 3 añitos, me acuerdo muy poco, Ámalo. que venían aviones, que habían entrado los rojos en Manacor y fueron y tiraban bombas aquí en Manacor. Solo €1. Y mis abuelos nos hacían poner debajo de donde estaba la escalera o ir en un sótano por miedo a que no nos tiraran. Tiraron una cerca de Campos que nos explotó y nosotros vivíamos en el campo. Ajá. Este fin de Yo no semana vivía dentro del pueblo, estábamos en el campo. un plan perfecto. Mañana a las En los años 40 tendría... y el domingo vamos a casarnos. En los 40. Ryan Reynolds, La Proposición. El domingo a las 10 en el 33. 8 años tendría, pero a la cuenta. En los 40 tendría 7 años. 7 años. El mundial llega el Corte Inglés. La guerra, ¿cómo afectó la guerra a la vida cotidiana de la Este fin de gente? semana. No te los pierdas en el Corte Inglés. Bastante. Ahí es donde mataron a mi marido. Aquí, bueno, Quedamos bastante afectados. sí, mucha gente con la que mis compañeros han hablado no han querido ni siquiera hablar Y el sobre domingo un estreno. Creo que ella sabe que la Bastante, ¿no? Le cantamos todo, ella fue todo por la patria, no le Ah, sí, sí, venían y a lo mejor necesitaban una bicicleta. Y venían y la cogían y decían, todo por la patria. Y se la llevaban, sea una bicicleta, sea un coche, estaban quitando los animales, que en aquel tiempo era un tiempo que no había tractores todavía, se estaba labrando con mulos. Y venían y porque no sé por qué, porque tampoco lo sabemos, ni nadie lo ha sabido, que necesitaban un mulo o no lo necesitaban, tenían el poder de hacer lo que querían y venían y se llevaban un mulo, todo por la patria. Y se lo llevaban y tú no podías decir ni dar parte a la Guardia Civil ni meterte con ellos porque a lo mejor .com, tú decides cuánto dinero quieres, durante cuánto tiempo y te lo transferimos en Lo pongo a los represalios. Oli de Ricci. No sé qué es. ¿Cómo? Oli de Ricci. ¿Eh? Oli de Ricci. Sí, aceite de ricino. Claro, Lo pongo a los represalios. ¿Eh? las represalias. El miedo a las represalias. Y pone entre paréntesis. Oli de Ricci. Llegarían a tomar óleo de Y luego hacían tomar a la fuerza. ¿ves? No lo tomábamos Como represalia. como recetante, sino que ellos iban a una casa, o porque lo suponemos porque no sabemos el porqué, pero en aquel momento cogían un vaso y se iban a mi abuelo o a mi papá y le decían, tómate este vaso de aceite de ricino, y si tú decías que no, pam. Lo mataban. ¿Pero por qué? Porque eran así. ¿Pero por qué tenía que tomar aceite de ricino? Porque se les antojaba. Si a mí se me antoja ahora darte un vaso de ricino, se lo tenés que tomar. ¿Viste? Antes era así, porque era la guerra. Era el tiempo de la guerra, Claro. no era más cuando Claro. se puso la cosa mejor. Claro. Yo digo lo que he oído decir, porque a 3 años yo no puedo No, comentar. claro. Yo he oído hablar de esto y todavía lo recuerdo porque lo decían mis abuelos, lo decían mis papás y todo esto.
porque me ha quedado, porque Claro. hay mucha gente que a lo mejor no les hizo asunto, no sé, pero a mí sí que me dañó por las cosas que hacían mal. Claro, claro. También iban a la plaza, una señora que vendía melones, no se los pagaban, se los cogían y tú tenías que poner la mano así por decir bien, Vale. y eso pasó. El frente de la batalla y los bombardeos, bueno, eso ya me lo has contado. Sí, Y después, el final de la guerra, entrada de los nacionales y exilio de los republicanos. sí, también hubo aquí la república. Ajá. Después de la guerra Sí. hubo una república, Ajá. que yo no sé casi nada de la república, nunca me he fijado por qué la república. De la república no. Anécdotas de la guerra civil, si recuerdas alguna anécdota que hayas vivido. No eran cosas buenas las cosas de la guerra civil, tampoco. También se llevaban gente y la mataban. Pasaron muy hambre también. Venían a tu casa que tú no habías hecho nada, pero tenías un amigo, a lo mejor yo, ahora te estoy contando lo que he oído decir, tenías un amigo que tú le habías prestado 5.000 pesetas, porque aquel tiempo había poca plata, y tenías un recibo, como que aquel te debía este dinero, hacían un papel, un recibo, y resultaba que porque tú conocías a los falangistas, los de la falange, que eran los que mandatarios, pues tú les decías, yo te doy la mitad de lo que me debe la Ana, que fuera, pero lo tienes que matar porque si no le tendré que devolver el dinero. Y se hicieron muchas cosas tramposas de esta clase, que muchos los mataron, pero no era porque se pasaron muchos casos de estos. Venían por la noche y llamaban a la puerta, principalmente tanto en el pueblo como en el campo, y echaban, ¿está el dueño? Sí, que salga. A lo mejor lo hacían salir y aquel hombre no sabía por qué le hacían salir de la casa, pero porque un compañero tenía la amistad con los que eran del gatillo, como yo les digo yo, que muchos aquí los hubo que hicieron este papel y no tuvieron amistades con nadie. Eran de estos y se iban hasta que yo te puedo contar esto que lo oí decir a mi abuelo, el papá de mi mamá, que estaban en el campo y por la noche, en el verano, estaban saliendo con las ovejas para que comieran de noche al fresco, y mi abuelo estaba con las ovejas y tenía la finca, y todavía está, al lado de la carretera, y pasó un camión, porque casi siempre cuando llevaban personas que les tenían que matar, lo recogían en camiones. Se lo llevaban con un camión. Y se pararon, yo para decirte lo lejos de mi abuelo, ¿tú sabes la iglesia? Sí. Pues una distancia, poco más o menos, la distancia de donde estaba mi abuelo con las ovejas. Y oía cómo lloraban, no me mates, no me hagas esto. Y oí que decían, porque la noche como es muy queda, se oye más, no había coches como ahora, no había ruido por la noche. Y dijeron, no, aquí no lo matamos, vamos a Porreras, que ya hemos matado allí unos cuantos y los matamos. Allí el matadero era Porreras.
Por eso han matado muchos, de aquí, de Santander, de Gelanit, allí era como, todavía, me parece que lo tienen anotado, y hay muchas veces que el periódico todavía está hablando de la matanza que hicieron en Porrera. Qué fuerte proceder. Pasaron muchas cosas, pero no importa decir muchas cosas, solo decir que lo pasamos muy mal. Fue una cosa muy dolorosa para muchos, hijos que se tuvieron que marchar a la guerra y no volvieron, se quedaron allí muertos, otros que vinieron heridos, unos que venían sin un brazo, otros que venían con una pierna que no estaba del todo. Eran cosas lastimosas, muy dolorosas, sí. En los años 40 y el comenzamiento de los 50. La vida del pueblo después de la guerra, hambre, pan negro, represión, presiones, exiliados, falangistas, Sí. cartillas de racionamiento. Cartilla de racionamiento, yo he ido a hacer una cola, o no sé, ponerme detrás, nos poníamos uno detrás del otro, o coba, o cola, o como le decimos. Sí, cola. Cola, te digo cola. Y yo era pequeña todavía, porque en esos tiempos que hacían esto yo tendría 6 años, sí, no había comulgado, era cosa de 6, cosa de 6 para 7, y vivía en campos porque mis abuelos estaban y mis papás en el campo con una tía que tenía una tienda de comestibles. Y yo tenían unas bolsas, llevaban un saco de harina, llevaban un saco de judía, llevaban a los comercios. Y tú tenías la cartilla en un comercio, en el comercio que tú casi siempre ibas, y tenían una cartilla de racionamiento. Que te daban una ración de... Y tenían los cupones, aquella cartilla. Y tú le tocaba, porque si eran 3, si eran 4, o según la cantidad de personas que estaban. Y mi tía me hacía hacer los paquetes ya, a mí. Decía, a los que son 4, tanto. A los que son 5, y yo estaba pesando y poniendo dentro una bolsa de... No había plástico, luego era papel. Y la ponía, y tenía que poner el nombre de la caja de donde era el combustible que se llevaba. Y yo le hacía paquetitos, porque ella vivía sola, tenía una hija que vivía en Palma, y un hijo que se había muerto, y otro que también vivía en Palma. Y yo siempre le ayudé, aunque fuera pequeñita. Yo no vendía nada porque siempre estaba ella, pero para hacer los paquetes del azúcar, del arroz, el aceite lo hacía ella, porque estaba en un depósito alto y yo no daba. Y después, pero nosotros también, por parte de otras cosas, de lo que vendía mi tía y de lo que tenía, teníamos que ir para una cajetilla de cerillas. Nos daban solo una, en el estanco, donde las tenían las cajetillas de listos. Y íbamos allí, nos poníamos, y a veces había una cola como enfrente, y me ponía allí porque mi tía no podía dejar la tienda. Y me iba yo allí, y con su nombre, y me daban una cajetilla y la pagaba. Y hasta, esto pero a lo mejor no lo pregunta aquí, pero no lo sé, pero yo sí que lo vi, que hicieron moneda de cartón, 25 céntimos de cartón, pero con el cuño con un cuño que no había metal para hacer dinero. Estábamos bien en la pobreza, sí.
y comíamos, yo nunca comimos mal en casa, porque mis abuelos tenían una finca Claro. y escondían el trigo, y mi papá de noche se iba con un carretón que teníamos con una bestia y se iba a una harinera que había en Llumayor con un saquito muy pequeño, unos cuantos kilos de trigo, y lo dejaba, éramos muy conocidos, este señor de la harinera, y después que volvía pasaba toda la noche yendo y viniendo, y siempre comimos. Claro. Y después otra noche se marchaba en Santañí, que también tenía un amigo en Santañí que tenía una harinera, pero no se podían ir por la carretera principal, se tenían que ir por agujeros y irse por aquí, irse por allá. Y esto en coche, ¿no? En coche. No. En una carreta. En una carreta no había coches. No había coche, Los una pocos que había los habían precintado. Si tenías un coche y se le daba por los cojones, se te lo precintaban con un precinto que tenía y tú no podías mover el coche de tu casa. Claro, muy pocos tenían auto en el pueblo. No sé cómo. Había muy pocos autos. Claro. Muy pocos, casi nada. Claro. Solo tenían los señores, se quedaron sin coche los señores. Tuvieron que tener una bestia, un caballo, Sí. una yegua, y tenían un carruaje un poco más espléndido que los otros, y se iban con el carruaje en donde fueran, ¿no? Pasarlas muy mal. Pero te digo que hubo quien pasó hambre, pero nosotros, gracias a Dios, no. con mi padre, que muchas semanas se iba cada semana 2 veces a hacer un poco de harina porque no te podías ir con medio saco. Claro. Sí, para una familia entera. Claro. ¿Qué es esto de panagra? El pan negro, el que se hace... Pan negro era, ahora aquí hacen pan Sí, el pan... integral. Pan payés. Para el pan Sí, bien, no, pero esto lo hacían a los hornos con ración, con cartilla, Ajá. y hacían, en vez de quitarle el salvado que tiene la harina, Sí. no. Y además el pan se hacía de trigo, de la harina de trigo, y también había cebada, Sí. y la cebada era la que hacía el pan negro, y también se hacían unos panecillos de pan negro. Y también hicieron unos panecillos que es esto, te lo daban con la cartilla, no sé si me entiendes. Con la cartilla también hicieron de maíz, con harina de maíz. Y venían los estapelistas de Palma a buscar, llevaban un poco de azúcar porque no teníamos azúcar. Ajá. ¿Qué son estrapelistas? Estrapelistas eran unos que venían de Palma, unos señores, que les decían los estrapelistas, porque ellos nos traían azúcar y de aquí se llevaban, a pie venían, De Palma. de Palma, a pie, mira si había hambre. Yo no podía nunca salir, porque no me dejaba ni mi tía esa que yo vivía en el pueblo, ni en casa. Teníamos que ahora cuando a media tarde nos daban de comer, siempre nos ponían que no nos diera nadie. Teníamos que comer a escondidas. Tengo una amiga, por cierto, que ahora se le ha muerto el marido esos días, y su papá tenía un horno. Y
Y cada día, estaba toda la noche en vela, el papá suyo, haciendo pan, a escondidas porque si te entraban Claro, venían, a quitarte... ya te quitaban y te ponían una multa o te hacían cerrar el horno, siempre había jaleo de esto, pero él de noche, y en vez de tener una luz encendida, tenían un poco de luz y hacía pan. Y por la mañana, esto tampoco no lo habrás visto, ni a lo mejor aquí no lo dice, pasaba ahí un tren de Santaní a Palma. Había un tren que hacía unos cuantos, y por la mañana salía de Santaní a las 7. Y este señor iba junto con uno de Palma, y ponían el tren siempre como que la locomotora no era como esta de ahora, iba con madera, con carbón, eso, y tenían un molino al lado de la central, donde se paraba el tren. Sí, de la parada. La parada del tren. La estación del tren. Y cada vez que pasaba, porque aquí habían hecho un pozo y había agua, y en Santaní no, y tenían que poner a la caldera de la máquina, siempre se paraba tanto de ida como de venida, el tren allí. Y este señor se iba y le dejaba 3 o 4 panes grandes allí, y el que cargaba el agua se lo llevaba con la locomotora y no le miraba. Y después que el señor venía y pagaba el hornero porque le había mandado los panes. Casi cada día le mandaba pan. Porque en Palma se morían, no era una cosa seria. Extraperlo, eso es lo que me acabas de decir. No, si yo voy con el aparato ese. ¿Maquis? ¿Qué era maquis? Maíz. Aquí pone maquis, sí. Déjame lo sé. Extraperlo, maquis, cambios de no los querés. Maquis, cambios de nombres de las calles, esto lo hicieron, cambiaron, el tiempo de Franco pusieron... ¿Nombres en castellano? Sí. Ajá, me lo suponía. Sí. Sí, porque Franco no quería El catalán, que se hablara. sí. Aquí... Represión de la lengua catalana. Sí. Usted hablaba en catalán, ¿no? Cuando era... No había catalán, solo había mallorquín y castellano en mi tiempo. Bueno, sí, pero en su casa hablaba mallorquín. En mi casa es mallorquín. Y cuando me encontraba con una señora o señor que hablaban el castellano, hablaba el castellano con la señora, con el señor. Mis abuelos no sabían hablar el castellano. Y mi padre un poco porque hizo el servicio militar y haciendo el servicio aprendió un poco. Pero mi mamá tampoco. ¿Y en la escuela o eso no se podía hablar mallorquín? ¿Cómo? En la escuela. En la escuela es castellano. Todo castellano. Porque a mí me pasó una cosa, que cuando comulgué, hacían unos libritos pequeños que se decía, esto era católico, la doctrina cristiana. Y a mí, te tenías, antes de que comulgaras, te tenías que examinar, tenías que saber el Padre Nuestro, el credo, todo lo que te daba la libreta aquella. Y todavía cuando yo tenía 7 años, estaban en mallorquín. Pero el año siguiente la pusieron en castellano. Me tuve que volver a examinar de las preguntas de aquellas con castellano. Por eso sé que poco más o menos, yo cuando aquí empezaron el castellano, yo tenía
7 años, cuando fue obligatorio, Ajá. porque antes ya lo escribíamos y no escribíamos en mallorquín, Ujú. escribíamos en castellano, pero cuando ya fue obligatorio, yo había hecho la primera comunión. Después se puso todo en castellano, no. El mallorquín lo hablábamos nosotros como... Solo en casa. La religión era obligatoria. ¿Cómo? La religión, o sea, No sé si sería obligatoria o no, pero todos tenían que pasar por el agujero de la... ajá. En aquel tiempo, los que mandaban más y tenían más facilidades para arreglar un asunto eran los curas. Ajá, sí. Claro. Tenían que pasar por el agujero, era una costumbre y no había nadie que se quejara. Ya, Como ya. que era para todos, Sí, era muy distinto. había que todavía no querían cumplir porque se pasaron algunas cosas que no querían ir a la iglesia y que no querían obedecer las órdenes del catolicismo. Poquito, Sí, muy poquito. poco. Pero a esto les decían izquierdistas, Ah, de la izquierda, sí, o rojos, también les decían rojos. también. Había símbolos franquistas en el pueblo. ¿Que había? Símbolos franquistas. Sí, ya había. Tiempo de Franco había. Pero símbolos en las calles o... En las calles no, pero en el ayuntamiento había un cuadro del generalísimo Franco. Ajá. Esto sí que lo había. Y no sé si en la escuela también había uno. Pero vaya, sí, era Común. Era una cosa muy... Ajá. Del alcalde republicano al alcalde franquista. ¿Cómo? Aquí pone, del alcalde republicano al alcalde franquista. Alcalde. Hubo un cambio de alcalde. Claro, Sí, claro. sí. ¿En dónde está esto? Más Del arriba. alcalde republicano al alcalde franquista. Sí. Bueno, porque antes del franquismo hubo la república. Sí, Y aquí también tuvimos un alcalde republicano. republicano. Y después vino el franquismo Claro, porque estaba y Franco, cambiaron el alcalde. Claro. ¿Pero era el mismo o no? No lo cambiaron. ¿El republicano? No, de la república a un sitio y los de Franco en otro sitio. Ujú. ¿La Guardia Civil? La Guardia Civil estaba aquí. Sí. Sí. Y también había carabineros en este tiempo que estaban escoltando a la playa ¿Para? Porque para si veían alguna cosa en el mar. Mi papá tenía que ir a hacer guardias porque como habían entrado aquí los rojos en Manacor, toda la orilla estaba pendiente de que si volvían o no volvían. ¿No viste las casetas que hay en la playa? Sí, Estos miradores que hay en la los playa, búnkers. Los búnkers. sí, pues esto lo estaban aquí y había soldados o paisanos, porque como que mandan, mi papá le hacían hacer, había hecho ya la instrucción y ya había sido soldado, ya me tenía a mí y a mi hermano que nos llevamos 3 años, nació el 2 de mayo, que fue cuando reventó la papeleta esa de la guerra, Ajá. el 36. Sí. Yo, El 33 nací, mi hermano el 36, y fue cuando hubo el 2 de mayo, que fue una cosa desastrosa por hacer el cambio. ¿El rector? ¿Qué es el rector? El rector. El cura párroco, rector. Sí, rector. El rector, Pollosos, Butigués.
franquista, la Guardia Civil, el rector, payeses que eran molos del campo, Sí, botiguer, de las botigas, empresaris, personatges singulars, renom y malnom, porque aquí muchos tenemos un apodo. Sí, A uno le dicen torero y al otro le dicen vaca y al otro le dicen mulay. Sí. Siempre, casi todos tenemos un apodo. sí, o de Cancún, O de Cancún, o de Can Mayor, o de Sonsala tal, o de Sonsala el otro, todos tienen. Son Vic, son Cedrí, son... Yo tengo mi novio, Sí, ya lo son sé. Vic. Sé de dónde. Sé de dónde es porque su abuelo es Rafael. Sí, Abuelo Rafael. sí, por parte. Este era muy amigo de un hermano que tengo que se llama Juan, Ajá. de jóvenes. Claro, sí, sí. Ahora cada uno vive Sí. en su sitio y ya no hay Ya, aquella contacto. amistad de juventud como se hace. Ajá. Pero vaya, y la abuela también que la conozco, la señora esta. Sí, rubia. Y Bueno, tiene una hermana que es de mi edad, la señora Micaela, pues, o será la tía Micaela. Sí, no. Ah, sí, Micaela. Micaela no es la... ¿Qué? Micaela no es la de la casa. Una de Micaela, una Sebastiana, No. Y las una... hermanas de la señora, de la abuela de él. Sí, la hermana. Eran tres hermanas, o son tres hermanas, Sí. porque no hay ninguna de muerta. Sí, creo que no. ¿Cómo era la vida antes de los electrodomésticos, de la televisión, la cocina? No había televisión, no había cocinas, no. ¿Y cómo era la vida? La ¿Por qué vida ha habido el cambio? se hacían candela con un fogón, había unas ollas y unas cosas que se dicen las besoneras aquello. Ah, sí, las de barro. ¿viste? Las de barro, todo era de barro. Sí, Todo era de barro, tanto la olla como esto, y se guisaba allí dentro. No había Y barro. hacían en el fuego con leña. Ah. No había. Había gente mi tía había estado en Buenos Aires, la señora de la tienda, Ajá. y tenía una cocina que se decían cocinas económicas. Sí, acabo de leerlo. La cocina económica, la nevera de hielo y el Y luz es de eso, azúcar. la nevera de hielo, sí. Yo todavía en la rápida tengo, pero que no marchan, no las tengo por tenerlas. De adorno. ¿Me entiendes? Y también había la cocina esa Económica. sí, pero casi los señores, mi tía porque había venido de Buenos Aires y había estado de sirvienta de cocinera en Palma, y conocía esto y compraban cáscaras de almendra para cocinar, ponerlo en la cocina para que se encendiera, y tenía como unas cosas, como unos redondeles, y si querías más fuego llevabas 2 redondeles, y si solo querías uno, solo llevabas uno. Esto era lo que yo he conocido. Y La nevera también, el llum de carbur. también. ¿Qué es? Creo que aquí arriba todavía tengo uno. La luz de carburo era como un bote, así, de lata, que diríamos. Era de lata. Y aquello tenía abajo como un cachito así. Pero después, encima tenía como una maquinaria y un botecito al lado, para poner carburo. Que el carburo era una piedra
que se llamaba carburo, y la ponían allí dentro, y cerraban, con la tapa de arriba, se cerraba lo de abajo, que lo ponían agua. Y después el aparato de arriba tenía una cosa así, y llevaba un pitón. Un pitón era una cosa de metal, y cuando le daban la vueltecita salía viento de allí, que era la fermentación del carburo, y le daban fuego y hacía luz. Todo esto lo he vivido. De los medios de transporte tradicionales a los primeros automóviles, ¿cómo fue digamos, la evolución de los medios de transporte tradicionales como las mulas y demás? O sea, duró mucho tiempo el transporte de las mulas, sí. Y después, yo creo que ya serían los 45, 50, o no, esto no lo recuerdo muy bien, que había muy pocos camiones, muy pocos autocares, porque daban la gasolina, la daban de ración. Por la cartilla también, ¿esa? También tenían que tener una cartillita para, si te daban 10 litros y necesitabas 20, claro. Y pusieron a los camiones y a los autocares, que había muy poco, ya te digo, de autocares. Todo se hacía por el tren, la gente, y también se llevaba mercancía el tren con sus bogones, se llevaba sacos y traía sacos de cosas, pero los tenía que ir a recoger en la estación del tren, porque los camiones no podían. También hubo una escasez de ruedas, como de los neumáticos, de los neumáticos, y porque se agujereaban, les ponían como unas cadenas y vamos despacito, claro. Porque no sé, y había aquí en campo, a lo mejor había 2 o 3 camiones. En Felanich a lo mejor había unos cuantos más, y en Santaní también 1 o 2. Era una cosa que no... escaseaba mucho. ¿Que cara al sol? Cara al sol era que nos obligaban a cantarlo. Una canción que era el himno de los falangistas. Cara al sol con la camisa nueva, que tú bordaste rojo ayer, hallarás la muerte si me lleva y no te vuelvo a ver. Volverán a juntarse los compañeros, hacen guardia sobre los luceros, arriba escuadras a vencer, que en España empieza a amanecer. Esto era un himno que tenías que tener la mano arriba. ¿Qué hardcore ese? ¿Viste? ¿Y el no-do? El no-do era en el teatro. ¿También una canción? No, era el noticiero. El no-do. Te salían unas letras que decían no-do. Salía Franco, salían las cosas que habían hecho en España, daban un cachito de cosas que habían pasado. Cuando ibas a ver una película de cine, lo primero que ponían era el no-do. ¿Y saludos fascistas?
Saludos fascistas. Levanta. Tendría que ser Claro, te lo estaba diciendo hoy. Arriba España. Míralo. Y y el que ponía el puño así se lo llevaban a enterrar. Porque eso era el símbolo de... El símbolo de los comunistas o de los rojos de estos que